Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros, jóvenes hermanos a las cuales yo me dirijo hoy? En esta oportunidad, aquellos que están estudiando arduamente la palabra de Dios, alguien que día a día medita, escudriña las Sagradas Escrituras de cómo nosotros podemos movernos, de qué manera nosotros podamos expresar nuestra adoración, qué debemos hacer y qué no debemos hacer como personas naturales de un país interpretando las Sagradas Escrituras. Hoy voy a hablar de este tema muy controversial. Desde hace mucho tiempo ya estuve escuchando muchos comentarios acerca de el hermano John Aguayo, que posiblemente al iniciar su ministerio de poder portar la palabra, alabar a Dios, la Biblia dice que no podemos menospreciar a nadie y no podemos juzgar a nadie tampoco. Solamente la Biblia dice, debemos instruir, amonestar, corregir en justicia. Si algún hermano ha sido sorprendido alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, nos dice la palabra del Señor. Y en esta oportunidad tal vez el apóstol Pablo nos enseña en una de sus cartas que si nosotros queremos enfocarnos mucho en la letra, en investigar, que no es malo por supuesto, pero no debemos de dejarnos llevar por ciertos espíritus a veces que el enemigo usa para poder hacernos cerrar el entendimiento y no tener la capacidad de interpretar la razón, la manera a la cual nosotros estamos sirviendo a Dios. Muchos a veces han sido engañados por el diablo y ahora han sido arrastrados por falsas doctrinas. Ahora usan su propia filosofía para poder ser influencia para muchos. La verdad, la única influencia en el cristianismo, siendo discípulo de Cristo, la única influencia, el único ser que influye en nuestras vidas es Jesús. No tenemos otra influencia más que Jesús. Voy a dar un pasaje bíblico. Recuerda que el apóstol Pablo también fue hebreo. Dice que él fue fariseo de nacimiento, hebreo de la tribu de Benjamín, y por lo tanto él tendría el doble privilegio y honor para aportar y hablar de Dios, porque era descendiente de Abraham. Pero en este caso él ha sido llamado, dice, para ser predicador a los gentiles, aquellos que no tenían nacimiento israelí, que no tenían pues la sangre hebrea, la tierra natal que son los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice eso. Él tenía muchas cosas para hablar, muchas cosas para hacer. Él tenía muchas maneras para poder enseñar. Tenía doble motivo para poder hacer alarde de su tierra natal, de sus raíces, de sus padres, y de ser el hombre privilegiado, de tener pues antepasados que han hecho historia, que han hecho pues proezas en Dios, como es Abraham, como es Moisés, a la cual el apóstol Pablo tenía esas raíces hebreas. Mira lo que dice en este pasaje para poder hacer entender a las dos personas, en este caso judíos natos y gentiles, en otras palabras, como él dice, para hacerlos entender de qué es el evangelio, de cómo debemos servir a Dios, qué no debemos hacer y qué debemos nosotros tal vez reprender que no están conforme a la palabra. Lo que dice el pasaje Romanos capítulo 11 versículo 13, para entender un poquito más y para poder hacer entender tal vez al hermano John Aguayo. Él reconoce que tal vez que ha fallado y tal vez él, siendo gentil, quiere volverse judío, aunque mucha gente hoy obtiene una nacionalidad ya pues yendo a vivir en un país y obtiene, se hace peruano, se hace brasilero, porque obtiene una nacionalidad. Pero en este caso la sangre, nuestra raíz de nacimiento nos dice
que muchas veces no somos de una nacionalidad por la cual no hemos nacido. Y es inevitable poder cambiar esa nacionalidad. En este caso, nosotros no podemos vivir las costumbres judías porque Dios habló a los judíos de una manera personal a través de grandes hombres salvados por gracia, por un Dios grande. Pequeños hombres, como siempre digo, con un Dios grande les habló para enseñarles su palabra y darles su propósito, que es lo que tenía para con los hombres. Pero hay pautas y normas que Dios ha dado a Israel, que son también para los gentiles, porque si no fuera Israel, si no fuera los judíos, nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio. Pero por encima de todo eso vino Jesucristo a enseñarnos también que Él cumplió la ley, la palabra de Dios, vivió. Y así también Él nos manda que debemos guardar los mandamientos de Dios, que en este caso lo primordial son los 10. Miren lo que dice el versículo 13 de Romanos 11, para entender un poco más, y para que no estén criticando o crucificando al hermano John Aguayo. Dios en su misericordia le hará entender un momento. Y la gente que está en el Espíritu también no se deja engañar fácilmente. Solo que los que son ineptos, novatos, recién nuevos creyentes, podría ser que pueda haber una mentira, pueda haber un error por el mensaje del hermano John Aguayo, pero la Biblia dice que nadie nos podrá arrebatar la mano de Cristo, porque si Dios nos ha llamado, Él nos ha salvado, también Él no podrá permitir que seamos pues engañados, dice la palabra de Dios, porque nadie nos podrá arrebatar en su mano, sea falsa doctrina, sea lo que sea. Y si eso pasa, dice, Dios juzgará a aquellos que hacen caer a uno de los pequeños. Pero miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 11 de Romanos. Dice, porque a vosotros hablo gentiles. El apóstol Pablo se dirige a las personas que no han nacido en Israel, en el Medio Oriente, no tienen raíces hebreas. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, enviado a los gentiles, en otras palabras, honro mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. En este caso, con algún mensaje que llevo a ustedes, puedan ponerse celosos mis paisanos judíos, por la cual yo tengo mucho afecto, honro mi ministerio, los estimo a ustedes también, porque he sido llamado para predicarles a ustedes que no son judíos, dice el apóstol Pablo. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a mi sangre, a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, escuchen, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivos silvestres, le está hablando a los gentiles que somos olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. El apóstol Pablo hace acá un paréntesis con sus paisanos judíos. En otras palabras, mucha gente ha rechazado a Jesús en el Medio Oriente. Por eso Jesús en una palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Jesús dice, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y muchos judíos natos, descendientes, paisanos, parientes de Jesús, no lo aceptaron a Él. Y dice, por no creer, dice, han sido desgajados. Ellos siendo olivo natural,
del tronco natural, por no creer, dicen, han sido desgajados del tronco. Y los que han creído sin ser judíos natos, sin ser hebreos natos, en este caso nosotros los gentiles, creyendo en el Evangelio, hemos recibido a Jesús a través del Evangelio de Cristo, que ha venido desde los judíos. Dice, hemos sido injertados en esa rama desgajada que eran judíos, y nosotros venimos a hacernos ya pues también del tronco. Pero acá algo importante que habla el apóstol Pablo. Dice que la raíz es santa, el tronco es santo, la masa es santa. No podemos menospreciar a los judíos que un día no creyeron en Jesús, o que hasta ahora no creen, pero porque Dios tiene potestad de ponerles un espíritu en su corazón y ellos puedan creer en el Evangelio. Y nosotros como gentiles no podemos tampoco hacer alarde y menospreciar a los judíos que no creen en Dios, sino nos toca esperar y dar gracias a Dios que Él nos ha hecho entender su palabra, su espíritu nos ha revelado que Él es el Salvador. Entonces, partiendo de esto, no nos aferremos tanto y no nos quedamos salvos y tan santos, porque dice, si Dios no perdonó a los de la rama natural, a los de los olivos natural, los desgajó por su incredulidad y su mal comportamiento, ¿qué seremos nosotros? Dice que hemos sido injertados. Cualquier momento también nos puede desgajar si osamos nosotros no cumplir su palabra, ni honrar su nombre, no vivir conforme a su palabra. De acá quiero partir. Como la Biblia nos manda honrar a los hombres del Medio Oriente, a los judíos, a los israelitas, porque de ahí nació el Evangelio, la Biblia está mostrando que ellos han sido escogidos, pueblo escogido por Dios, apreciado por Dios. Hermanos, tampoco nosotros, porque de ellos ha salido el Evangelio, de ahí nació el Salvador, de ahí nace el Evangelio, no podemos idolatrar también las costumbres de ellos, que ha mandado Dios, de manera como sombra. La circuncisión en este caso, que tanto lo han juzgado al hermano John Aguayo, la circuncisión es una sombra que representa pureza, santidad, o ser librado de alguna enfermedad. Cortarse el prepucio del pene del varón, del niño o del joven, significaba estar separado, marcado por Dios y por lo tanto inmune a cualquier enfermedad. Eso significa la circuncisión. Dice los judíos, Dios había mandado esta norma para que ellos puedan entrar a la tierra prometida. Aún para entrar a la tierra prometida, lo que no ha sido circuncidado aún a los 30 años, ha sido circuncidado a esa edad. Pero era pues para que se pueda ver un pueblo separado. Significaba limpieza, apartado, santo. En otras palabras, santo significa apartado, para Dios, marcados ya. Pero dice, nosotros los gentiles no tenemos la obligación de hacer ese gesto como lo hacen los judíos, porque nosotros, dice, hemos sido circuncidados en el corazón. Solamente por creer en el Evangelio, nosotros hemos sido circuncidados totalmente. Totalmente hemos sido circuncidados con la palabra. Pero tampoco es un pecado delante de Dios practicar algunas cosas que se practican en el Medio Oriente, que practican los judíos, porque tampoco es pecado. Y lo han criticado mucho el hermano John Aguayo por su circuncisión. No es pecado a circuncidarse. Pero lo que sí no estoy de acuerdo con el hermano John Aguayo y su grupo que está con él, es que quiera traer algunas raíces judías y ponerlo como carga a los hermanos, aún la lengua hebrea. No estamos obligados nosotros a repetir y hablar la lengua hebrea. Tenemos la Biblia ya traducida al español, a muchos idiomas. Y hay muchas Biblias, hay muchas traducciones que se acercan a nuestro lenguaje actual para tener mejor entendimiento de la palabra del Señor. Eso sí, yo no comparto con él, que pueda decir a los hermanos que no se habla así. Por ejemplo, cuando habla del nombre de Dios, cuando habla Yahweh, dicen ellos, ¿qué significa Jehová? Otro dice, Dios nunca ha dado su nombre. Los que dieron el nombre de Dios son las personas que tuvieron la experiencia con Él. Él siempre dijo,
yo soy el que soy. Eso significa Yahvé o Jehová, que significa yo soy el que soy. Dios nunca dio un nombre en específico. Lo que le pusieron un nombre a Dios son las personas que tuvieron una experiencia con Él. El Elión, el Elohim, el Roy, que Dios que ve, el Shalom, el Dios de paz. Los hombres le dieron nombre a Dios. Muchos títulos, muchos nombres. Por lo que ha actuado en ellos, por la experiencia que tuvieron en ellos, que les trajo paz, que les trajo bendición, que les ha provisto como Jehová Jireh, el Todopoderoso que les ha protegido en momentos que estaban en peligro. Los hombres le dieron títulos a Dios, pero Dios nunca dio su nombre. Yo me llamo tal. Él dijo, yo soy el que soy. Eso significa Yahvé o Jehová. Y no decir, no, que esta palabra está mal, Dios no se llama así. No, hermano. La interpretación correcta de que Dios, cómo hay que tratarlo, es como usted quiere, como muchos hombres le han tratado. Eres mi proveedor, eres mi salvador, eres mi Señor, Adonai, mi Señor, como usted quiera tratarlo. Pero Dios dijo que Él, yo soy el que soy. Y no podemos estar diciendo, no se habla así, que el otro no, no. Hermano, no podemos estar contendiendo por palabras, hermano, que no edifican. Eso sí, no estoy de acuerdo con el hermano John Aguayo que quiera pues traer sus palabras, sus costumbres, taparse, como manda la Biblia, que la mujer al momento de orar o los hombres se tapaban con una túnica para orar. No. El apóstol Pablo da una pauta en 1 Corintios 11, una pauta a reglas de la oración, cómo debe presentarse la mujer. En vez de ponerse velo la mujer, dice que se crezca el cabello, porque le es honroso. Porque el cabello es velo para las damas. Y el hombre también igual. No puede dejarse crecer el cabello el hombre porque le parece deshonroso. Dice que a la mujer le da el cabello largo como señal de autoridad por causa de los ángeles, dice el Señor. Hay una diferencia. Dios dice, porque si un hombre se hace crecer el cabello va a parecer mujer. Entonces, ¿cómo pues? Entonces Sansón y el nazareato se dejó crecer el cabello. El voto del nazareato era un voto que no iba a cortarse el cabello. Pero ahora nosotros, como dice, somos gentiles, como dice la palabra de Dios. No estamos obligados a tener algunas costumbres de Israel, porque ya hemos circuncidado el corazón. Y muchas otras cosas más, acerca de la vestimenta también. Mucha gente dice, no, tienes que ponerte falda, tienes que ponerte pantalón. No, hermano, esas son ya cosas secundarias. Usted sabe qué vestimenta es decente delante de Dios, cómo debe vestirse, cómo debe ataviarse, con pudor, con modestia, no con vestidos extravagantes o con peinados sustentosos y lujosos, hermano. Así que no hay que estar en ese plan, en ese debate de juzgar, de cómo debes hablar, de cómo deben... Dios no tiene nombre, no ha dado uno, debe tener un nombre, pero Él no dio un nombre. Él dijo, yo soy el que soy, ese es mi nombre, dijo Él. Y en la traducción en hebreo es Yahvé, que son 4 consonantes en lenguas hebreas, y traducido al español significa Jehová, que significa yo soy el que soy. Hermanos, Dios lo bendiga. No obliguemos a la gente, porque no es doctrina de salvación traer costumbres judías, prácticas judías. No es doctrina de salvación, eso no te va a llevar al cielo. El que te lleva al cielo es creer en Jesucristo de todo corazón, que nos limpia de todo pecado, que es el único Salvador. Él es nuestra salvación. Por hablar judío, por hablar inglés, por predicar en español, predicar en indio, en chino, vas a decir, no. Usted va al cielo porque ha recibido a Jesucristo en su corazón y le alaba y le sirve a Él y trata de vivir como Él vivió. Por eso le salvo usted. Y la forma de alabar a Dios también, usted alaba como usted mejor le parezca agradar a Dios. Y no esté criticando, alaba con su guayno, alaba con su rock, alaba con su cumbia. Mucha gente se critica por la alabanza. Hermano, si usted entendiera que en el cielo hay grandes músicos, no, que no pongan luces, que no pongan humo, hermano. El cielo está lleno de astros que brillan, ¿no? Que dan luces de colores, ¿no? Hay mucha gente que critica. Deja en paz a tu hermano que alabe como él quiera expresarle a Dios. Lo que usted sí tiene que sentirse triste cuando lo ve a su hermano en la discoteca, tomando, borracho, peleándose, dejándole a su esposa, dejándole a su esposo, dejando a sus hijos, las traiciones, infidelidades. Eso se debe a usted entristecer. A la gente que se droga, que delinque. Por esas personas usted debe preocuparse. Pero tu hermano que quiera agradar a Dios, usar sus recursos, sus bienes, honra a Jehová con tus bienes, como Él dice, déjalo, que lo alaba para el Señor.
y a Dios en su momento hará pues que las obras sean probadas, y los que son obras en oro van a brillar, pero los que son pues, obras hechas en barro, en paja, se van a quemar. Pero eso lo compete a Dios, no a nosotros. Dios te bendiga. Hasta pronto. Cuídense. Chao, chao.